Hola, soy el profesor Erich y hoy veremos un ejercicio de dinámica lineal. La figura nos pide determinar el coeficiente de rozamiento, entendiendo que este sistema tiene una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y la masa 1 con 6 kilogramos, la masa 2 con 4 kilogramos. Además nos dice que utilicemos una gravedad de 10 metros por segundo cuadrado y nos propone una respuesta de 0,5. Las fórmulas, las más recurrentes, las que más utilizamos en ejercicios de dinámica, está acá la que está basada en la segunda ley de Newton, donde indica que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Y nada menos importante, el peso, que es la relación de masa y gravedad, la fuerza de rozamiento, de donde precisamente va a salir nuestro coeficiente de rozamiento por la normal, ¿no? Y aquí un recordatorio que lo utilizamos más adelante en la descomposición vectorial. Lo primero que debemos hacer es identificar las fuerzas en los bloques, las fuerzas que estén interactuando acá. Cuando los sistemas son sencillos, simples, se puede identificar esas fuerzas en el mismo sistema. En el bloque 1 tenemos primeramente el peso hacia abajo, siempre hacia abajo por efecto de la gravedad. Entonces ahí lo vamos a identificar con un vector, ¿no? Después en el bloque número 1, en este bloque número 1 también tenemos otra fuerza, que es la fuerza de tensión que se está generando acá, ¿no? Entonces también lo vamos a identificar con un vector en este sentido, de tal manera que se esté jalando del cuerpo. Entonces acá tenemos la fuerza de tensión. Esta tensión es la misma, o va a causar el mismo efecto para el bloque 1 y para el bloque 2. Es la misma cuerda que está atravesando estas poleas fijas. En el bloque 1 no tenemos nada más. Está la fuerza de tensión y está el peso número 1. En el bloque 2 también de la misma manera vamos a identificar el peso dirigido siempre hacia abajo. Ahí está. Pero en este caso para nosotros es el peso 2, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí peso número 2. Otra fuerza que estamos o que vamos a identificar acá, la misma que hace rato identificamos en el bloque 1, la fuerza de tensión. Ahí identificamos la fuerza de tensión con un vector. Listo, ahí está la tensión. Después tenemos la normal, la fuerza de reacción normal, siempre presente en superficies en contacto. La fuerza normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿no? No es lo mismo o no es igual que el peso en este caso. El peso se da hacia abajo siempre por la gravedad. El caso de la normal es una fuerza de reacción. Ante toda acción, dice la tercera ley de Newton, ante toda acción hay una reacción de igual magnitud. Entonces acá tenemos la normal. Después de esta fuerza nos queda la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. Entonces, si el sistema no nos proporciona un sentido del movimiento, nosotros debemos asumir un sentido de acuerdo a los valores que tengamos acá. Y bueno, intuitivamente y lógicamente el sistema se va a mover hacia el bloque número 1, ¿no? Por el valor de sus masas. Entonces, entendiendo aquello, ya podemos identificar la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, que va, repito, siempre en sentido contrario al movimiento. Si el movimiento va en este sentido, la fuerza de fricción va en este otro sentido, ¿no? Ahí está, con otro vector, identificamos la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento. Listo, ya está ahí. Después de hacer todo esto, bueno, nos queda lo más importante tal vez, y lo que a muchos de repente les cuesta, que es hacer una descomposición vectorial siempre que hay planos inclinados. Siempre que trabajamos con ángulos, con planos inclinados, en este tipo de ejercicios debemos hacer siempre una descomposición vectorial. En este caso a partir del peso número 2, donde se encuentra precisamente la inclinación de 37 grados. Entonces, a partir de este peso número 2, nosotros descomponer fuerzas a partir de un vector significa
partir este vector en dos, por decirlo así, ¿no? En términos más simples. Pues agarro este vector, del peso 2 estoy hablando, trazo un vector, una componente que va en este eje, ahí está, trazo otro vector, eso es una descomposición vectorial básicamente, que va en este otro sentido. En función, repito, del peso número 2. Entonces, aquí es donde entra este recordatorio. Todo lo que esté en relación al cateto opuesto, por decirlo así, siempre va a trabajar con la función seno. Y lo que estemos trabajando, o lo que esté en relación al cateto adyacente del ángulo de referencia, va a trabajar con la función coseno de ese ángulo precisamente, ¿no? Y acá como referencia, obviamente el ángulo pegado acá a la línea normal. Este ángulo, estamos hablando de 37, lo estoy llevando acá nada más. Y bueno, eso como referencia de los vectores con los cuales vamos a trabajar, con estos vectores que hemos descompuesto a partir del peso 2. Por lo tanto, este vendría a ser el cateto, vamos a decirlo así, el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente debe trabajar con la función coseno de ese ángulo. Entonces vamos a escribir. Como estamos en función del peso 2, como se ha descompuesto a partir del peso 2 y coseno de 37, porque ese es el ángulo de inclinación de este vector. Acá, por este otro lado, si este es el coseno, este otro vector trabajará con la función, porque viene a ser el cateto opuesto, trabajará con la función seno del ángulo, en este caso de 37 grados. Y lógicamente a partir de esto ya hacemos nosotros lo que es la aplicación de sumatoria de fuerzas, la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por la aceleración, pero esta sumatoria de fuerzas la vamos a aplicar para cada bloque. Ahora acá hay diferentes métodos que se pueden trabajar. El método más simple, tal vez, y más sencillo es el de fuerzas a favor y fuerzas en contra del sentido del movimiento. A partir de eso vamos a determinar entonces el valor del coeficiente de rozamiento. Entonces me voy con el bloque número 1. Para el bloque 1 vamos a hacer la suma de todas las fuerzas. Todas las fuerzas que estén a favor del movimiento, por eso es importante el sentido del movimiento, van a ser positivas, y todas las fuerzas que estén en contra del movimiento serán negativas. Sumamos las fuerzas. En el caso del bloque 1 tenemos que el peso 1 es positivo porque está a favor del movimiento, menos la tensión que está en contra del movimiento, eso dice el vector, ¿no es cierto? Por eso es importante la identificación de fuerzas con vectores. Y bueno, esto es igual a masa 1, porque estamos hablando del bloque 1, por la aceleración. Hago lo mismo con el bloque número 2. Ahora vamos a trabajar. En el bloque 2, a ver, ¿qué tenemos en el bloque 2? Solamente las fuerzas que estén a favor y en contra del movimiento. Todavía no tomo en cuenta las fuerzas que estén en relación a la normal, etc. Entonces acá tengo a favor del movimiento la tensión. Tensión positiva, hemos dicho, las que estén a favor del movimiento, y las que están en contra en este caso serían el peso 2 seno de 37, ¿no es cierto? Eso lo vamos a copiar acá. ¿Qué más? La fuerza de rozamiento también, menos la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que también está en contra del movimiento. Este es un método, reitero. Entonces ya tengo esto, no tengo más fuerzas ni en favor ni en contra del movimiento. Aquí tengo que colocar, esto es igual a la masa, a la masa 2 por la aceleración, porque estamos hablando del bloque 2, lógicamente, ¿no? Entonces ahí está, para el bloque número 2, todas las fuerzas que hemos identificado. En función de esto, vamos a simplificar lo que se pueda simplificar. Fíjense, tensión negativa, tensión positiva, se simplifican. Vamos a hacer una sumatoria de todo esto. Y bueno, ¿qué más puedo simplificar? Nada más, anotamos, vamos anotando todo lo que nos ha quedado. Tenemos acá que nos ha quedado el peso 1. Peso 1 lo anotamos acá. ¿Qué más nos ha quedado acá? En esta otra parte tenemos a la fuerza de rozamiento y tenemos al peso 2 seno de 37. Entonces todo eso anotamos acá. Todo esto es igual a la sumatoria de la masa 1
masa 1 por la aceleración, lo voy a colocar así entre paréntesis, más la masa 2 por la aceleración, masa 2 por la aceleración. Y bueno, de aquí vamos a ir ya despejando todo, porque eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Qué podemos hacer acá? A este lado, factorizamos la aceleración, ¿no? Y me da que la aceleración es igual a la masa 1 más la masa número 2, ¿no? O multiplicando la masa 1 y la masa 2. Factor común. Esto es lo que estoy haciendo acá. Aceleración, ¿no? Vamos reduciendo ya todo esto. Después, ¿qué podemos hacer? Acá vamos a trabajar esto que está sumando. Lo voy a llevar al otro lado a restar. Y esto que está restando lo vamos a pasar al otro lado a sumar. ¿Por qué? Me dirán, ¿pero por qué está haciendo eso? Porque precisamente el coeficiente de rozamiento lo vamos a obtener de la fuerza de rozamiento. Para no complicarme mucho, hago ese paso para tener un poco más claro, o más claro en este caso, todo nuestro proceso de reducción. La fuerza de rozamiento sabemos que es coeficiente por la normal. Eso lo llevo acá, coeficiente por la normal. Y bueno, lo que nosotros queremos obtener es el coeficiente. Esta normal está multiplicando, como pasamos al otro lado, va a pasar a dividir. Colocamos ahí, ya está. Trazo la línea divisoria. Ya tengo despejado el coeficiente de rozamiento. Ya está. Simplemente es ir reemplazando en algunos casos o deduciendo en el caso de la normal a lo que equivale. Nada más, así de simple. Entonces vamos con ese trabajo. A ver, peso 1 es igual a ¿cuánto? Si la masa 1 vale, fíjense, hago esto, ¿no? Si esta masa 1 vale 6 kilogramos, y nos dice que utilicemos 10 de gravedad. 6 por 10, ¿cuánto es? 60. Entonces el peso 1 vale 60 newtons en este caso, ¿no? Recordemos que el peso en el sistema internacional se mide en newtons. Después voy a colocar simplemente valores numéricos para que sea más sencillo el cálculo. El peso 2, si esto es 4 kilogramos por 10, porque masa por gravedad, ¿no es cierto? El peso, 4 por 10, 40. Seno de 37, la aceleración también tenemos, el ejercicio nos dice que es 2 metros por segundo, la masa 1, otra cosa es masa y otra cosa es peso, ¿no? Pero la masa también la tenemos ahí, la masa es 6 y la masa 2 es 4, ya está. Y finalmente el valor de la normal, ante toda acción hay una reacción de igual magnitud. Les había dicho en un principio que la normal es una fuerza de reacción. De acuerdo a la tercera ley de Newton, entonces la normal es equivalente al peso 2, porque esta es la acción y esta es la reacción. Acción, reacción. Peso 2 coseno de 37. Eso es lo que vale la normal. Y ya está, ¿no? Este detalle nos faltaría del peso 2 nada más. El peso 2 es masa por gravedad, la masa 2 es 4, la gravedad es 10, 4 por 10, 40. Y ya está todo en los valores numéricos. Y colocamos todos los valores. 60 menos 40 seno de 37 menos, voy a colocar esto, bueno, ya podemos simplificar 2, 6 más 4, 10 por 2, 20. ¿No? Ahí está. Y en la parte de abajo tenemos 40 coseno de 37. Igual, y ahí está nuestro resultado, ¿no? 0,49 o en este caso redondeando, vamos a decirlo así, 0,5 como el ejercicio nos había propuesto. Entonces anotamos el valor del coeficiente del rozamiento acá es igual a 0,5. Muy bien. Ahí está nuestra respuesta.